Pues fue de una forma bastante casual. Yo fui en Pharma y me metí de casualidad en una charla sobre redes sociales. He de decirte, y he de ser muy sincera, que no sabía ni prácticamente lo que era aquello, porque yo en aquel entonces no tenía ni siquiera redes sociales abiertas. Y me quedé impactadísima al ver lo que hacían otros compañeros que ya estaban desembarcados, ¿no?, en el tema de la divulgación, y salí de allí, iba con mi chico y decidimos que esto teníamos que hacerlo. A mí es que me pareció espectacular el poder, ¿no?, el de comunicación con el paciente más allá de lo que eran las fronteras de la farmacia. Y entonces a raíz de eso decidimos abrir el blog. Lo primero que hicimos fue, vamos a abrir un blog. Bien, cuando abrimos el blog nos dimos cuenta de que teníamos que hacer de altavoz para el blog. Y entonces fuimos abriendo perfiles de redes sociales, principalmente abrimos entonces Facebook y abrimos también Twitter, ¿vale? Y fíjate, yo creo que aquí fue un error que cometí, que me di cuenta después, y es que yo estaba utilizando las redes sociales como un vehículo, ¿no?, con un objetivo, para dar visibilidad al blog. Y con el tiempo me he dado cuenta de que las redes sociales tienen su finalidad per se. Y cuando me di cuenta de esto empecé a disfrutarlas más y a tener más presencia y mejor presencia. Cuando me di cuenta de que todas las redes aportan y son una finalidad en sí misma y no tanto un camino para llevar a otros sitios, ¿no?, a otras redes. Y bueno, de ahí desembarqué, de ahí pues eso, Facebook, Twitter, y luego ya me abrí el perfil de Instagram, que es donde soy ahora mismo mucho más activa. Yo siempre digo que las redes sociales, desde mi punto de vista, lo importante es el contenido, ¿vale? Y el contenido lo mantienes, pero cómo envuelves, ¿vale? Cómo revistes ese contenido, sí que es verdad que es distinto según a la red social que vas, y también la forma del lenguaje, porque normalmente la mayor diferencia que hay entre redes sociales suele ser la edad de las personas que están por estas redes sociales. Entonces sí que necesitas quizá cambiar un poco el lenguaje o abreviar menos, decir menos palabras y más imágenes. Sí que es, siendo el mismo contenido, sí que se adapta un poquito a las diferentes redes. No es lo mismo hablar en LinkedIn que hablar en TikTok, evidentemente, ¿vale? Entonces tienes que adaptar un poquito. Los contenidos a su vez varían, sí. Yo desembarqué en Twitter y siempre me he definido como farmacéutica tuitera. Ahora ya no me defino así. He salido bastante de Twitter. Ahora estoy muy en Instagram. ¿Por qué? Porque el tipo de contenido que hago es verdad que es más visual, ¿vale? Es una red que se adapta mucho al tipo de contenido que yo hago. Y en Instagram he conseguido una cosa que no había conseguido en otras redes sociales, que es lo que más me gusta y es lo que me hace permanecer en esa red. Y es que en Instagram yo he conseguido crear una comunidad muy importante que está formada tanto por compañeros farmas como por público en general, ¿vale? Y hablo de comunidad porque es una red en la que yo consigo algo que me gusta mucho, y es generar interacción, generar diálogo, que esas personas que me siguen aporten valor al post con información, añadiendo información, dudas. Entonces he conseguido o se consigue en esa red, no te sé decir, que haya mucha interacción, generar lo que es una comunidad, y esto solo lo he conseguido en Instagram. A ver, empecé con infografías porque pensaba que era una forma muy fácil de comunicar, ¿no? La gente lee poco, lee muy poco, entonces la infografía es un formato visual muy directo y que comunica muy bien. Ahora he ido variando por varias cosas. Primero porque me gusta divertirme, y entonces yo misma me desafío. Y entonces digo, venga, vamos a probar otra cosa, a ver si te atreves, venga, a ver si yo misma me reto a hacer cosas. Es una cosa que me estimula y me divierte. Luego también voy adaptando al tipo a la evolución propia de la red. Te das cuenta de que la gente adora mucho los reels, y entonces digo, bueno, pues yo los voy a hacer, pero al final los tengo que hacer a mi manera, como una forma para sentirme yo cómoda, ¿no? Y entonces, encontrar un formato que me divierte, pues solo el hecho de voy a elegir una música divertida, ¿no? O que crea que le va el contenido. Pues esto me supone un estímulo y una diversión. Y luego, fíjate, con lo que me decías de las distintas redes, muchas veces estos reels que los he empezado a hacer hace poco, en Instagram van con una música, y sin embargo en TikTok, donde además no te cabe el texto porque no hay texto, es solo imagen, porque en TikTok, yo te decía, la gente no lee, y cuanto más joven menos. TikTok es la red más joven, allí poca gente te lee, poca gente te lee, no, es que además la misma red social no te deja poner mucho texto, no me cuentes rollos, tú vete al grano con la imagen, no quieren otra cosa. Y ahí a veces añado otro tipo de música
más dinámica o más movida, porque veo qué es lo que gusta en esa red. Entonces sí que intento ir adaptando. En Instagram, por ejemplo, a veces pongo el volumen de la música un poco más bajo, en TikTok más fuerte. Este tipo de detalles creo que los voy adaptando porque creo que el destinatario final cambia bastante. Llevo muy poquita interacción de momento. Siempre lo que más me llama la atención desde mi punto de vista es que los dos, son muy poquito, muy poca relevancia, pero los dos posts que más interacción han tenido son los que desde mi punto de vista personal son más ligeros de contenido. ¿Me explico? O sea, tienen menos peso, son mucho más ligeros y sin embargo esos tienen más recorrido. Es algo curioso, o sea, si te pones a analizar qué gusta en cada red, bueno, pues al final ves que según la edad hay unos intereses u otros o una forma de comunicar muy distinta. Es un tema muy interesante. Entonces, dos cosas. Uno, yo nunca me erijo en juez de nadie, porque creo que cada uno tiene sus patrones. Y es muy general la pregunta, pero si te contesto con una generalidad, te diría que sí, que pienso que se está haciendo una buena labor. Por parte de farmacéuticos más de perfil divulgativo, creo que se está haciendo una labor muy interesante. Hay mucha gente que se ha ido sumando, que está aportando en las distintas redes, adaptando sus lenguajes a las distintas redes y que forman una comunidad muy potente, me gusta mucho. Y a nivel del más el farmacéutico, la farmacia más comercial, que lo están haciendo francamente bien. Y luego hay ruido como en todas partes, pero ya que me preguntabas de forma general, creo que es bastante correcto, que sí, que se está haciendo bien. Si estás hablando de divulgación, todas las redes son necesarias de la primera a la última, porque en cada red hay un tipo de público y cada público, a todas las personas necesitamos, ¿no? Hay necesidad de hacer divulgación, por lo tanto es interesante estar en todas las redes sociales. Ahora, ¿uno tiene que estar en todas? No, evidentemente, cada uno está en la que se siente más cómodo, ¿vale? Y cada uno trabaja la que se siente más cómodo, pero es interesante estar en que la farmacia como colectivo estemos en las distintas redes. Sí, es interesantísimo. Es muy de agradecer porque así llegas a públicos de distintas edades y con distintos intereses. Sí. Es que sabes lo que pasa, que el colectivo farmacia es un colectivo muy amplio y es un colectivo con intereses muy diversos, con situaciones muy incluso contradictorias. O sea, estamos hablando de farmacias rurales, farmacias de capital, farmacias muy abocadas al tema comercial, farmacias más volcadas al tema asistencial, incluso al social. Diferentes intereses, diferentes tipos de farmacia y por lo tanto ello implica distinto posicionamiento en redes, porque cuando tú vas a redes buscas un objetivo. ¿Qué objetivo tengo yo? Normalmente suele ser un objetivo en la farmacia física. Yo, por ejemplo, me considero una farmacéutica y una farmacia por extensión muy asistencial, muy social. Por lo tanto, mis redes son una representación mía de mi farmacia física. Eso trasládalo a todas las farmacias. Como no tenemos un objetivo común como colectivo físico, creo que no podemos tener, es muy difícil llegar a un consenso, a un objetivo común en lo que son redes sociales. Vamos, es que me parece francamente imposible. Cuando yo empecé en redes sociales, divulgadores, no sé si utilizar este término, ¿no? Pero gente que hiciéramos divulgación de consejo farmacéutico o hábitos saludables, de información a la población, éramos muy pocos, porque yo siempre he dicho que la divulgación era el patito feo, ¿vale? ¿Por qué era el patito feo? Porque es una cuestión que cuesta, que no es tan amable como era, por ejemplo, o como es, ¿no? La cosmética, que enseguida hay muchos seguidores en cosmética enseguida, es un tema que la gente sigue, gusta. Hay otros campos que generas más interés más rápidamente. La divulgación era como más el patito feo. He dicho, o se consideraba. ¿Qué pasó? Yo creo que hubo un punto de inflexión en la pandemia. La pandemia, por desgracia, han traído cosas muy malas, alguna buena, no lo sé, pero uno de los puntos que trajo la pandemia fue justamente que se desató un interés desmesurado por estar informados a nivel de temas de salud, ¿de acuerdo? Y entonces aquí los que hacíamos más divulgación de consejo, creo que se tomó un mayor protagonismo en redes.
más valorados, y por lo tanto se desembarcó muchísima gente y se unió mucha gente en ese momento. Y es por lo que te digo que creo que a raíz de ese momento ha crecido mucho los perfiles de divulgación de consejo farmacéutico, o vamos a llamar de consejo de salud, no hace falta que digamos de consejo farmacéutico, de consejo de salud o consejo sanitario. Ha crecido mucho lo que es este tipo de comunidad, y creo que ya hay una comunidad potente, grande, que está haciendo un grandísimo trabajo. Yo tengo perfiles de farmas, pero de enfermeros o enfermeras, de médicos, y entre todos creo que vamos aportando desde nuestros distintos puntos de vista, y creo que se está haciendo un trabajo que está muy bien y que ya es muy rico, que está muy crecido ya. A ver, las redes sociales yo las considero por lo menos una extensión al estilo que tú tienes en la farmacia, ¿vale? A mí me gusta mucho en la farmacia interactuar, y por lo tanto mi red social es una extensión de esto. A mí lo que me gusta en la comunidad que tenemos en Instagram es que yo hablo de un tema, ¿vale? Y muchas farmas interactúan y dan su opinión y hacen crecer el contenido, o sea, aportan información al contenido y lo hacen crecer. Mira, Virtu, pues también es interesante que añadiéramos este tema y tal. Entonces es muy gratificante porque se establece un diálogo constructivo, ¿vale? Y luego está el usuario que está para informarse y que va preguntando, o que incluso aporta su experiencia, pero muchas farmas lo utilizan para aportar su contenido, hacer aportaciones muy positivas, y a mí es que me gusta muchísimo, me gusta mucho. Creo que en Instagram hay una comunidad, voy a denominarla como muy amable, muy social, muy participativa. Yo lo primero que les diría es que preguntaran el por qué quieren estar en redes sociales. Creo que es una pregunta que tienes que hacértela, ¿vale? ¿Por qué quieres estar? O preguntado de otra forma, ¿dónde te quieres ver dentro de 2, 3 años, 4 años? ¿Qué quieres haber llegado a conseguir, a ser, ¿vale? Porque a lo mejor tú lo que quieres es una red social para hacer divulgación, a lo mejor lo que quieres es hacerte un especialista en fitoterapia, o sea, define los objetivos un poco, ¿vale? O a lo mejor tú lo que quieres es generar visibilidad, crear marca de tu farmacia porque tienes venta online y te interesa dirigir. Entonces, en función de eso, diseñas un poquito tu estrategia, ¿de acuerdo? Y sea cual sea tu estrategia, ¿vale? O sea cual sea tu objetivo, mejor dicho, dentro de tu estrategia, el punto fundamental para mí es el contenido. El contenido es el eje sobre el que debe de pivotar toda la presencia online de una farmacia o de un farmacéutico. Y luego tú ya ese contenido, como te he dicho antes, lo revistes de la forma adecuada dependiendo de la red social a la que vas dirigida. Pero el contenido es el eje siempre fundamental de la presencia online. Y luego, bueno, pues es verdad que puedes elegir un nombre más llamativo, si quieres lo puedes poner más bonito, menos bonito, elegir colores, elegir tu forma de lenguaje, pero al final lo importante para mí es siempre el contenido. Si el contenido es de interés, y puede ser por divulgación o puede ser porque ofrezcas productos de interés, es más fácil que, como tú me has preguntado, te vaya bien o triunfes. Y luego sé generoso y interacción al final. Yo digo que en las redes sociales hay una cosa que hay que tener en cuenta. Uno tiene que ser uno mismo, porque el fraude al final se ve. Y luego la red social no va de yo, ¿vale? Va de nosotros. El va de yo me interesa más, no sé, los seguidores que otra cosa. El va de nosotros es lo que te comentaba, que va de comunidad, de generar comunidad. Y en una red social lo importante para mí es generar la comunidad, sea cual sea tu objetivo.